Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, autoridades, bienvenidos. Vamos a empezar con esta primera edición de este foro de empresa Inteligencia Artificial y es un placer ver esta sala llena de personas interesadas en un tema que quizás hace unos años era solo de unos pocos y hoy parece que realmente está marcando diferencia en cuanto a cómo se están transformando las organizaciones. Cómo vamos a aportar más valor, cómo vamos a invertir, cómo vamos a trabajar esta parte humana que consiga sacar lo mejor de la inteligencia artificial. Y para eso tenemos este foro impulsado por 36 y NTT Data bajo este lema que resume perfectamente lo que vamos a tener esta tarde aquí. Una transformación inteligente y sostenible. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Y quién mejor para abrir este foro que nuestro alcalde de Vigo? Un aplauso fuerte, por favor, para Abel Caballero. Me acaba de dar un calambrazo, querido David. Es la electricidad estática. Bueno, pues poder hablar de dos palabras que hay aquí, ¿no? El primero, empresa, y después uniendo otras dos, inteligencia artificial. Porque empresa más inteligencia artificial es Vigo. Es esto. Es lo que estamos aquí, lo que somos, este gran Vigo en el entorno y todo lo que significamos. Yo quiero agradecer a los organizadores el haber montado este gran foro para hablar de lo que interesa realmente. ¿Qué es lo que interesa realmente en esta ciudad? La empresa. La empresa. Porque somos empresa. Vigo es una ciudad distinta. No es una ciudad al uso. En Vigo, nuestra esencia es la economía. Somos economía. Y cuando uno dice somos economía, inmediatamente la parcelación es somos empresas. Somos la capacidad de producir, de crear, de lanzar productos al mercado y de identificarnos con los productos que lanzamos. Y esa es nuestra forma tradicional de desenvolvernos. Por eso fijaros que de las crisis profundas, Vigo sale siempre fortalecido. ¿Por qué? Porque tenemos empresa y tenemos empresa diversificada. Porque somos muy transversales. Otras ciudades tienen otras valías, instituciones, nosotros no. No somos ni capital de Galicia, ni delegación del gobierno, ni sede de la justicia de Galicia, ni sede provincial, ni siquiera área metropolitana. Somos empresa. Somos estas empresas que están por todas partes y que nos fueron creando de la forma que somos. No somos una ciudad en lo habitual, somos una ciudad distinta. Yo recuerdo en mis épocas más jóvenes que en Santiago, saqué mi cátedra allí, el tener una empresa era algo medianamente bien visto solo. En Vigo siempre fue algo extraordinariamente importante. Siempre lo valoramos, porque valoramos lo que significa la empresa, la creación de los productos y la competitividad y la competencia, y la generación del valor añadido, y la forma de producir. Por tanto, la primera palabra de este título, empresa, es lo que somos. Economía, es donde queremos estar. Y lo siguiente tiene muchas trayectorias que se van haciendo y lanzando de forma distinta. Porque hace, pongamos, 50 años, hablábamos de technical progress, progreso técnico. Era nuestra forma de denominarlo. Y rápidamente entendimos que en el progreso técnico estaba el aumento del valor añadido y la generación de espacios de valor añadido y de empleo. Entonces entendimos lo que era el crecimiento. El desarrollo tenía facetas sociales, nosotros éramos un país ya más desarrollado, y en el crecimiento se iba dando technical progress. Y fuimos creando diferentes formas de entenderlo, pero entendimos enseguida que en el I+D, en la innovación, en el technical progress, estaba la capacidad de desarrollo, de crecimiento, de lanzamiento de nuevas técnicas, nuevos productos, y cada vez que desde la revolución industrial fue una gran variable, la generación de mecanismos técnicos que aumentaban la productividad y aumentaban el empleo.
Recordar, viendo un poquito la historia económica, ¿no? Cuando se inician los telares en Manchester, yo cada vez que cuento esto, pienso enseguida cuando el Celta, estuvimos allí, David, y por poquito le ganamos. Por poquito le ganamos. Nos faltó nada, nos faltó que Mobley hubiera tirado. Si hubiera tirado, hubiéramos metido el gol y hubiéramos llegado a la final y seríamos champions porque hubiéramos ganado la final. Pero además de eso, David y yo que estuvimos allí, allí se inició la revolución industrial. Se empezaron a establecer los telares para la confección y recordar, hubo huelgas en contra de esa mecanización. Los trabajadores creían que iban a perder su empleo. Creían que con la aparición de los telares el mundo iba a ir a peor para la mano de obra, que se iban a quedar sin salarios. Y hubo verdaderas revoluciones, manifestaciones y un movimiento en contra de lo que fue uno de los grandes avances de la historia de la humanidad. La aparición del telar, inmediatamente después el ferrocarril y cuestiones de esa envergadura que llegaron hasta la modernidad. Hoy hay una revolución muchísimo más importante, la inteligencia artificial. Todas las nuevas tecnologías se resumen y se comprometen en la inteligencia artificial. Y es una revolución que, si se controla desde lo social, va a ser el avance más impensable en la historia de la humanidad. Yo soy muy optimista al respecto, muy optimista, porque creo en el control social y creo que la inteligencia artificial tiene que estar controlada socialmente. Acemoglu, en el fórum que hizo Zona Franca, y que yo felicito a David porque fue un magnífico fórum, Acemoglu nos dedicó Premio Nobel de Economía de hace 2 años, habló durante aquella hora extraordinaria de inteligencia artificial. Por cierto, antes de la charla estaba un poquito apurado porque la charla iba un poquito tarde, 5 minutos tarde, 5 minutes. Entonces estuve hablando con él y diciéndole que, bueno, iba bastante bien aquello. Y el hombre se tranquilizó, dio una conferencia soberbia y nos dijo algo facilísimo de entender. Si la inteligencia artificial favorece y mejora la vida de la gente, va a ser un éxito inestimable. Y para eso tenemos que tener control social. Y va a pasar como con los telares. Nos colocó en esta situación. Ya somos una sociedad casi de ocio, una sociedad con un altísimo nivel de vida, gracias a la revolución industrial y a lo que sucedió a partir de ahí. La inteligencia artificial es un paso más, porque es la sustitución ya prácticamente absoluta de la propia capacidad de hacer y de producir. Socialmente controlado es una obviedad, es una obviedad. Y en este momento estamos asistiendo a intentos de control de la inteligencia artificial, incluso algo más temible, que es lo que tenemos que parar de forma inmediata: el control de la democracia a través de la inteligencia artificial. Que los que deciden el mundo sea la tecnocracia, en lugar de ser la democracia. Y eso es una parte tan importante como cuando los sindicatos tuvieron que decir, al instalarse los telares, que había que subir los salarios de acuerdo con los incrementos de productividad. Y se hizo. Y el mundo llegó hasta donde estamos. Pues la inteligencia artificial tiene ese reto. La parte tecnológica se va a andar toda y va a ir a esta enorme velocidad porque cada vez tiene un crecimiento exponencial asintótico a una línea vertical y por tanto un crecimiento extraordinariamente importante, pero con el control social tenemos que ser capaces de repartir las ventajas. No se puede quedar la tecnocracia con la inteligencia artificial y con la democracia. Tenemos que tener el control de la inteligencia artificial y el desarrollo de la democracia. Son 2 grandes retos que nos toca hacer. Por eso, cada vez que hablemos de inteligencia artificial, inmediatamente el control social. Tiene que ser la sociedad la que diga cómo, de qué forma y para qué, y hacia dónde. Y tiene que ser la tecnocracia la que diga los métodos de llevarlo adelante. Podríamos haber pensado nosotros... Yo fui el primer ministro de telecomunicaciones de este país. Y mis técnicos, ¿sabéis de qué me hablaban entonces? Segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Me hablaban de esto. Me hablaban de esto. Y lo controlamos. Y esto es un instrumento maravilloso. Una tecnología maravillosa. La inteligencia artificial es esto multiplicado por infinito. Y hay que tener el control. Por eso es tan importante este debate. Y por eso es tan oportuno. Y por eso vamos a tener el debate de la inteligencia artificial en el sentido amplio. Porque esto es parte de la inteligencia artificial. Yo aquí le doy a Google y me habla. Y le doy al chat y me habla. Y le doy a todo y me habla. Es lo que queremos.
Yo quiero darle aquí a una tecla y que inmediatamente me cuente un montón de cosas. Yo los voy a depurar. Por cierto, se equivoca. La inteligencia artificial se equivoca y hay que corregirla. Para que entienda que a ti no te puede. Y para que entienda que tiene que esforzarse cuando este móvil mío les pregunta. Y cada vez que la cojo engañándose, le corrijo, te equivocas. Esto está mal. Ah, sí, sí, es cierto, esto es así. Entonces dice lo que le digo yo. Ya inmediatamente, ya me responde. Esto es el control particular y el control social. Así que enhorabuena por organizar este foro, seguir en ello, y me encanta ver que está absolutamente lleno. Es un éxito extraordinario. Así que voy a decirlo como me gusta decirlo, porque sabéis que a mis espaldas está Nueva York. Ya os dais cuenta de lo que voy a decir. Sí, sí, ya le gustaría a Nueva York ser como Vigo. You are the best in the world. Felicidades. Muchísimas gracias, Abel. Y ahora damos paso a Pablo Grandío, el director de 36. Aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a ser muy breve. Tenemos un bloque de inauguración largo. Yo voy a ser muy breve. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Zona Franca por ser nuestros anfitriones y por ofrecernos todas las facilidades para realizar este evento. A NTT Data, porque nuestra historia con NTT Data viene de muy atrás y es una empresa que nos ha apoyado siempre y nos está apoyando también para poder hacer este evento en Vigo. A Gradiant también por colaborar con nosotros y por apostar por este evento de inteligencia artificial, al equipo de 36 y también muy especialmente al alcalde de Vigo, porque usando terminología de Internet, nosotros llevamos 5 años en esta ciudad haciendo un periódico digital. Hemos ido creciendo poco a poco. Es un entorno muy competitivo porque Vigo tiene un área de influencia de más de 1 millón de habitantes, prácticamente va de Ribeira a Viana do Castelo, es decir, es un área de influencia la mayor que hay en Galicia, por lo tanto es una plaza muy competida por todos los medios de comunicación. Nosotros, gracias al equipo que tenemos, hemos ido creciendo poco a poco y que está aquí el alcalde inaugurando nuestro foro es el like que necesitábamos. Es como, bueno, para nosotros es muy importante que el alcalde pues refrende este evento y que lo inaugure. Luego también quiero decir que para nosotros es muy importante también realizar este tipo de eventos porque, aunque, claro, es lo bueno de tener un área de influencia tan grande, somos ya el cuarto, 36 es ya el cuarto medio de comunicación con más seguidores en redes sociales de Galicia. Solamente nos superan los 2 históricos de la prensa gallega y nuestro hermano en el norte, 15.000, y seguimos creciendo. Y habrá gente aquí que conozca 36 porque lee el periódico digital, porque consume los vídeos, porque nos sigue en redes sociales, pero para nosotros es importante que se nos ponga cara porque también somos un punto de encuentro, no solamente somos vídeos, artículos, somos también un punto de encuentro para este tipo de debates cruciales para la sociedad. Por último, y yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde, y de hecho yo siempre hago la historia de que el primer telar lo destruyeron, uno sobre los enfadados, y aunque la inteligencia artificial genera noticias constantemente, genera también quizás unas expectativas que no se puedan cumplir a largo plazo. La burbuja de Internet también pinchó e Internet ha transformado el mundo durante los últimos 25 años. Independientemente de lo que suceda con la inteligencia artificial a corto o medio plazo, está claro que es una tecnología que va a transformar el mundo y que va a conseguir, probablemente, crucemos los dedos, toquemos madera, que todos tengamos una vida mejor, unos trabajos más creativos sin la parte más engorrosa de ellos, que vivamos más porque se desarrollen nuevos fármacos de manera automática. Bueno, ya hay un gallego que está haciendo un trabajo muy relevante en la Universidad de Pensilvania, César de la Fuente. Bueno, nos va a hacer la vida mucho mejor, tarde o temprano, y yo creo que muchas de las cosas que vamos a hablar en este foro pues nos van a dejar ver el maravilloso futuro que nos espera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora damos paso a Alberto Borrego, director de NTT Data de Galicia y Asturias. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes y gracias 36 por invitarnos a participar en este foro. Y la verdad que efectivamente es una alegría ver esta sala tan llena para hablar de un tema tan relevante. Y es que, bueno, creemos que hablando de industria,
creemos que la inteligencia artificial con aplicación real, porque es verdad que ahora se habla mucho también del hype, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial con aplicación real va a ser digamos, el siguiente capítulo en la historia industrial de Vigo. Vigo no necesita que le expliquen lo que es la automatización, ¿no? Digamos, el liderazgo industrial que tiene en España a fecha de hoy no es una cosa que heredara, bueno, lo ha dicho el alcalde antes, no es una cosa que haya venido dada, sino que es una cosa que se construyó. Aquí se introdujo la robotización en el ámbito de la automoción, se trabajó en la tecnificación de las industrias del mar, etcétera. Digamos, no es algo que haya venido heredado, sino que es algo que se ha construido y, por tanto, creo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser, efectivamente, como decía, el que escriba el siguiente capítulo. Pero para poder escribirlo hace falta contar con socios que tengan capacidad de poder hacer de implantar la tecnología de manera real, no simplemente de hablar de ella, sino de hacer que eso funcione. Y en este sentido quiero comentar que la presencia de NTT en Vigo, desde la reciente presencia de NTT en Vigo, es una prueba del poder atractor que tiene Vigo para la tecnología, ¿no? Y que está, de alguna manera, es un poco lo que nos ha llamado a venir aquí y a formar parte, digamos, de ese capítulo de futuro que va a ser, sin duda, la inteligencia artificial aplicada a la industria. Por otra parte, también creo que digamos, la alianza entre el tejido tecnológico local, que en Vigo lo hay y muy fuerte, y las grandes corporaciones tecnológicas, como es el caso de NTT, una de las principales empresas de tecnología a nivel mundial, tiene que servir también con ese propósito social que comentaba también el alcalde, no solamente el control, sino también para impactar en otros aspectos sociales, como es el reducir la migración del talento joven, por ejemplo, ¿no? Hoy día, una de las cosas que podemos conseguir gracias a esta alianza entre el tejido local y las grandes corporaciones, como es el caso de NTT, es a poner encima de la mesa de los jóvenes de Vigo, de los jóvenes de Galicia, proyectos que permitan, digamos, tener impacto a nivel global sin tener que abandonar su tierra, sin tener que abandonar su cultura. Por tanto, creo que creo que la inteligencia artificial para Vigo no es una asignatura, no es una cosa que tenga que ver cómo hace, digamos, para probar, sino que es la herramienta que debe dominar para seguir construyendo un futuro de prosperidad. Y NTT, lo que puede aportar aquí, básicamente, viene derivado un poco de nuestra cultura japonesa. Nosotros no creemos simplemente en las cosas en que impactan un día, sino en la mejora continua, en la mejora que se hace un día detrás de otro. Así es la manera como entendemos que se construye el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Borrego. Y seguimos con la apertura institucional a manos de Lourdes Guerra, presidenta de INEO. Cuando quieras, Lourdes, un aplauso, por favor. Hola, muchas gracias por invitarnos y muy buenas tardes a todos, autoridades, empresarios, tecnólogos, todos compañeros en este viaje de la IA. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, en este foro, hoy sobre empresa e inteligencia artificial. Foros como este, creo, que no solo son un evento divulgativo, sino un escenario en el que se demostrará que es posible, gracias a la inteligencia artificial, acelerar la transformación digital, ese proceso que empezamos hace bastantes años, mejorar la competitividad empresarial, que siempre la hay y siempre debe de existir para mejorar, fomentar la innovación y preparar a las organizaciones para un entorno económico que, desde luego, cada vez es más complejo, tanto geopolíticamente como económicamente. El mayor riesgo al que nos enfrentamos hoy no es la tecnología en sí, sino la parálisis por ineficiencia. Esto es, quedarse inmóvil mientras la competencia mejora su eficacia, su capacidad de decisión y su productividad. Es cierto que la IA no es perfecta, a lo mejor lo llegará a ser, no lo sé. Pero aquella empresa que decide esperar a que lo sea o que confía ciegamente en soluciones externas sin integrar su propio know-how, está firmando su caducidad. Reitero mi agradecimiento a los organizadores y colaboradores 36, NTT Data, Gradiant, Zona Franca, Concello de Vigo, por haber invitado a INEO y a participar en este importante y necesario foro. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y para cerrar la apertura institucional,
Damos paso a David Regades, el delegado especial del Consorcio Zona Franca de Vigo. Estás en tu casa, todo tuyo. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la Zona Franca de Vigo. Hace 5 años, cuando inaugurábamos este edificio, que trasladábamos la Zona Franca al centro de la ciudad, pues el alcalde nos decía, ¿no? Es que hay que tirar los muros de la Zona Franca y que la Zona Franca pues esté cerca de la economía, de las empresarias, de los empresarios, y bueno, pues esto es un gesto más, ¿no? Tú lo tenías claro, Abel, aquel día, cuando decías que había que acercar la Zona Franca al centro de la ciudad, pero sobre todo que teníamos que, una parte de este edificio que tenía que ser un punto de encuentro con la sociedad y un punto de encuentro con la economía. Y hoy estamos viendo que un día más, y casi todos los días, este espacio está lleno de actividad. Un día más tenemos aquí un punto de encuentro de la empresa y de la inteligencia artificial. Yo quiero darle las gracias a Pablo, a 36. La iniciativa es fantástica, y no solo la iniciativa, sino esa forma de comunicarse. Y en un momento como el que estamos ahora, donde los medios de comunicación jugáis un papel más importante que nunca. La desinformación, el exceso de información nos hace que todos nos tengamos que refugiar en periódicos como el vuestro, como el 36, donde sabemos que lo que estamos leyendo, la información que nos transmitís, es una información veraz. Y para nosotros es importante también la presencia de NTT Data, la colaboración en este tipo de actividades. Y Alberto, claro, esto es la Zona Franca. Tenemos en nuestros espacios 700 empresas y estuve pasando lista, no estabas. La forma más segura de crecer en Galicia, en el noroeste peninsular, en esta eurorregión, con este potencial que tiene, es la Zona Franca y, bromas aparte, os prestamos toda la colaboración para que sigáis creciendo en esta iniciativa. Gracias a Lourdes, gracias a Ineo, siempre estáis. Y bueno, Luis de Gradia me decía algo, ¿no? Cuando al alcalde le pasó la corriente en el micrófono, me decía, bueno, esto no va a pasar más, porque esto pasa porque los semiconductores que hay aquí son electrónicos, entonces la información pasa por impulsos eléctricos. Los siguientes serán fotónicos, entonces la luz no da contacto eléctrico, no te pasaría la corriente en los micrófonos. Y yo creo que esa es un poco la clave. Aquí, en la Zona Franca y justo en este espacio, en la época de los romanos había una salina. Seguramente era el primer comercio y la primera industria que había en la ciudad de Vigo. Y esto, pues al final, no deja de estar en las paredes de este edificio y extenderse hacia todos nosotros. Nosotros estamos encantados, como la Zona Franca, esa herramienta que el Gobierno de España tiene aquí en Galicia para dinamizar la economía, para generar empleo de calidad, el tener este foro que para nosotros es fundamental. Para la Zona Franca de Vigo, encuentros y conversaciones como la que estamos realizando hoy, que hablan de tecnología, que hablan de futuro y que hablan de comunicación, para nosotros es parte de nuestro objetivo. Estamos en un territorio netamente tecnológico. Para que os hagáis una idea, mientras la media de empleo en España, registrado en la Seguridad Social, está en el 6%, nosotros en la ciudad de Vigo estamos cerca del 14%. Estamos en el 13,4% de empleo tecnológico. Eso significa que tenemos un empleo de calidad y eso significa una capacidad también de crecer y de competir. Lo hablamos muchas veces, el futuro va a estar en el empleo tecnológico. Y la forma de competir que va a tener Europa no puede ser en el low cost ni en el bajo coste, sino que tiene que ser justo en el valor añadido. Por eso estamos en proyectos tan importantes como esa fábrica de semiconductores fotónicos que buscamos de socio, en ese caso, a Indra, es el socio industrial, uno de los grandes gigantes tecnológicos del mundo, con presencia en el 90% de los aeropuertos de todo el mundo, y la hicimos aquí, y la verdad que es un reto, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de ella, cuando el alcalde Abel Caballero y yo fuimos a Europa y fuimos a Madrid a llamar a las distintas puertas para que se apoyara este proyecto, nos veían con sorpresa, ¿no? Y diciendo, bueno, pero si solo va a haber 3 fábricas de semiconductores en Europa, o de forma inicial, ¿cómo una puede estar en Francia? ¿Cómo otra puede estar en Alemania? Y la tercera nos decís en Vigo. Y les llamaba la atención, y hoy podemos decir que ya está en construcción, que en el año 2027 vamos a cumplir ese objetivo de fabricar los primeros semiconductores fotónicos, las primeras obleas fotónicas, y eso también va a ser
una forma de contribuir en algo que estáis contribuyendo cada una de vosotras y cada uno de vosotros, que es en la soberanía tecnológica que tiene que tener Europa. Seguramente, después del COVID, después de la pandemia, a todos nos quedó claro, y a Europa también, que teníamos que ser independientes en material sanitario. Después empezamos a hablar de la industrialización y que teníamos que volver a recuperar la industria y teníamos que ser soberanos industrialmente, y cada vez coge más fuerza el que tenemos que ser también soberanos en el mundo de la tecnología. Todo eso vinculado seguramente en el último año a la que la soberanía también tiene que ser de defensa. Y por eso también aquí, en la zona franca de Vigo, quisimos hacer una aceleradora dedicada al mundo de la seguridad y la defensa, e igual que las tecnológicas lo hacemos con la Cámara de Comercio y de Gradiant de Partner, en el caso de la seguridad y la defensa escogimos a los metalúrgicos, escogimos a SIME de Partner. ¿Y por qué digo todo esto? Por algo muy sencillo. Nosotros desde la zona franca, esa herramienta que tiene el Gobierno de España aquí en Galicia, tenemos claro que la forma de avanzar es avanzando con colaboraciones público-privadas. Bueno, pues en este caso, colaboraciones público-privadas para el automóvil, colaboración público-privada para las empresas tecnológicas, como la fotónica, colaboraciones público-privadas para el sector de la seguridad, y nosotros no lo tenemos en el discurso, nosotros lo llevamos a la práctica con todas estas herramientas y que se pueden ver. Hace solo 8 años, si hablábamos de Galicia y a alguien le decíamos que íbamos a ser capaces de fabricar satélites, pensaban que también estábamos locos. Seguramente, como cuando les hablamos de los semiconductores. En el año 2024 fabricamos en la zona franca el 100% de los nanosatélites que España mandó al espacio. En el año 2025 fabricamos en la zona franca de Vigo el 50% de los nanosatélites que se mandaron al espacio desde España. Empresas tan importantes como Allen Space, un proyecto que es la transferencia de conocimiento de la Universidad de Vigo, que se hizo realidad y que en estos momentos emplea más de 150 ingenieros o ingenieras. El fruto y que se fue creciendo, hoy tenemos empresas vinculadas como UARS, y no solo fuimos capaces de retener el talento y crear empresas, sino que estamos siendo capaces de atraer empresas de otros territorios. Creios, una empresa fundada en Cataluña, hoy tiene su sede social en la zona franca de Vigo. Creios, para que os hagáis una idea, es la empresa que ha recibido este año 8 millones del Fondo de Inversión de la OTAN. Pero así podemos estar hablando. Creios hace motores de los satélites, de los nanosatélites que vuelan en órbita baja, los que sirven para las comunicaciones 5G y 6G, que vosotros conocéis mejor que yo. Pero no solo fuimos capaces de atraer a Creios, sino que en estos momentos estamos firmando también una empresa que nace en Cataluña, que se dedica a hacer las ópticas, esas cámaras de alta precisión que tienen los satélites y que desde kilómetros de distancia son capaces de mirar precisiones en milímetros, pues también se viene a la zona franca de Vigo. Y eso, al final, es por varias cosas. Primero, porque tenemos un ecosistema que conformamos entre todas vosotras y todos nosotros. Que conformamos la parte privada, que sois las empresas, y ese impulso que nos da el sentido a las administraciones, porque nosotros cuando decimos que en la zona franca tenemos 700 empresas ubicadas y generamos en la zona franca 25.000 trabajadores, de cada 4 puestos de trabajo del Gran Vigo, de esa gran área, 1 se desarrolla en un espacio creado por la zona franca de Vigo. Bueno, pues al final ese es el sentido que tiene para nosotros, para la zona franca. Nosotros podríamos tener los mejores y los mayores centros de negocios, oficinas, talleres, parques empresariales. Si estuvieran vacíos no tendrían ningún sentido. Con lo cual, para nosotros esa relación con el mundo de la economía, con el mundo de la empresa, y que 36 nos tienda este puente en la tarde de hoy para estar hablando con todas vosotras y con todos vosotros, es una oportunidad y a la que queremos daros las gracias. Para vosotros es muy importante acercar el mundo digital, de la prensa digital, a la sociedad, a los empresarios, a las empresarias, pero para nosotros la zona franca de Vigo, la prensa, la comunicación, es también muy importante para llegar también a todas vosotros y vosotros y crear esa relación que, como siempre dice el alcalde, juntos somos imparables y juntos llegaremos más lejos. Muchas gracias y muy buena tarde.